Grace se sentó en mi regazo y me besó. Entonces decidí comérmela. Qué dulce y tierno era su culito asado al horno, con zanahoria, cebolla y tocino. Tardé 9 días en comerme todo su cuerpo. Hoy hablaremos de Albert Fish, el ogro de Nueva York. Albert Fish nació en Washington, D.C. en 1870. Muy pronto, ya desde niño, descubrió cómo brotaba en él una gran inclinación por las prácticas sadomasoquistas. Disfrutaba haciéndose daño, pero obtenía un inmenso placer cuando ese dolor se lo ocasionaba a los demás. Como es habitual en los psicópatas, ya sabéis que los psicópatas cumplen una serie de requisitos cuando se analiza su infancia. Estos requisitos pueden ser que les guste el fuego, maltratar animales, orinarse en la cama hasta edad avanzada. Y en el caso de Fish, sus primeras víctimas fueron animales domésticos, a los que cortaba con total frialdad la cabeza y los miembros, para así descubrir también las partes más sangrientas. Cuando Fish tenía 5 años, falleció su padre, dejando a la familia desprovista de ingresos económicos, lo que supuso el tener que llevar a Fish a un orfanato, pero no un orfanato precisamente con unos niños con unos modales refinados. En el centro, él incrementó su gusto por el dolor, por las feroces palizas que recibía por parte de los cuidadores. 20 años se le pudo ver trabajando en la prostitución homosexual de la ciudad de Washington, violó a un niño y posiblemente cometió su primer crimen, aunque eso no ha podido demostrarse. Mientras tanto, realizaba pequeños actos delictivos como estafas, falsificación de cheques. La falsificación de cheques era algo que se llevaba mucho a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y también le gustaba el exhibicionismo o la publicación de cartas obscenas. Era un hombre muy peculiar. La policía se percató de la inestabilidad emocional de Fish, un hombre que en ocasiones aseguraba ser Jesucristo y en otros decía que recibió mensajes del propio San Juan Evangelista. En definitiva, el futuro ogro afirmaba escuchar voces sobrenaturales que lo impulsaban a perpetrar tropelías poco honorables, a fin de expiar sus pecados sexuales en la tierra. Andamos un poco en las raíces familiares de Albert Fish, encontraremos alguna explicación a todo lo que a él le iba sucediendo. Su madre, por ejemplo, también escuchaba voces por la calle. Unos tíos suyos acabaron en instituciones mentales. Si bien algunos hermanos no tenían problemas mentales, sí tenían problemas de alcoholismo. Como vemos, el historial psiquiátrico de la familia Fish pues es bastante amplio. El ogro de Nueva York deambuló por las calles de Washington y Nueva York visitando, entre ocasiones siempre obligado, instituciones mentales. El diagnóstico se repetía una y otra vez. Fish manifestaba una clara psicopatía sexual con derivaciones hacia el sadomasoquismo. El propio paciente aseguraba que provocarse dolor a él mismo era la única vía por la que podía recibir el perdón por todos sus pecados. Su sexualidad enferma le obligaba a cometer actos impuros y eso ofendía a la divinidad, por lo que ésta le exigía un pago en sacrificios especiales, tales como autoflagelarse o, lo que es peor, la inmolación de otros cuerpos a cargo suyo.
Fish no salía de las instituciones mentales porque escapara, sino porque tenía un comportamiento tan ejemplar que le daban el alta para que pudiera hacer su vida normal en la calle. En momentos cuando continuaba con su particular guerra a favor del dolor. Estuvo casado, tuvo 6 hijos, pero no tardó mucho la mujer en darse cuenta cómo era el carácter de su marido y lo abandonó. Aún así, se dice que el ogro de Nueva York empezó su tropelía pasados los 40 años de edad. Ya en 1910, cuando se inició la macabra liturgia caníbal de Albert Fish. Durante 24 años estuvo ejerciendo el terror en Nueva York, con la desaparición de muchos niños vagabundos, hasta que llegó a cometer un error gravísimo, que fue el detonante para poder detenerlo. Hay que dejar claro también que se le adjudican muchas muertes, pero tenemos que tener claro que la Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y terminó en 1918, y en esos años no todas las desapariciones o todos los asesinatos eran cometidos a mano de Albert Fish, pero sí una gran mayoría de ellos. En 1928, la familia Bad insertó un anuncio en la prensa solicitando un empleo que aliviara un poco la situación tan angustiosa económicamente por la que estaban pasando. Así que a los pocos días se presentó en su domicilio un venerable viejito que estaba dispuesto a darle trabajo al hijo adolescente de los Bad, un niño que contaba con tan solo 18 años. El presunto patrón dijo llamarse Frank Howard, que era un granjero que ofrecería $15 semanales por la prestación de los servicios en su propiedad. Es verdad que la oferta no era muy buena, pero los Bad en ese momento no podían permitirse poner excusas para no trabajar por la situación por la que estaban pasando. En un principio, Fish lo que quería era atentar contra este muchacho, pero rápidamente se fijó en su hermana pequeña de 10 años, Grace. Fish, después de mucho insistir a los padres de Grace, los convenció para que lo dejara llevársela a celebrar el cumpleaños de su supuesta sobrina. Así la niña pasaría una tarde divertida y prometió devolverla a casa antes de las 9 de la noche. Los padres no sospecharon nada, puesto que era el jefe de su hijo, y el aspecto apacible que tenía este hombre no les producía ningún tipo de rechazo ni de desconfianza. Lo que sí le pidieron fue que les diera la dirección de donde se iba a celebrar ese cumpleaños, y Albert Fish, muy amable, le dio una seña que luego resultaron ser falsas. Grace no volvió a dar señales de vida, y como es obvio, Frank Howard tampoco. Los padres, desesperados, se pusieron en contacto con el inspector Wilkins, que se hizo cargo del caso y que era uno de los clásicos detectives curtidos en las calles de Nueva York. El inspector imaginó que el secuestro de la niña no era un caso aislado y lo asoció a otras desapariciones que habían ocurrido tiempo antes. Transcurridos 6 años, el detective King seguía atando cabos. Su perseverancia le hizo buscar la complicidad de un amigo periodista, junto al que diseñó un artículo en el que se explicaba que el secuestro de Grace Bad estaba a punto de ser resuelto, y esto dio magníficos resultados. Tras la publicación de la columna periodística, una carta llegó al buzón de la familia Bad. El contenido de la epístola no podía ser más siniestro y concluyente. Con manos temblorosas, aquellos padres leyeron unas líneas en las que el presunto asesino confirmaba la muerte de la pequeña. Por desgracia, el criminal no fue escueto y contó punto por punto y paso a paso todos los detalles de su bestial actuación. En el relato se decían cosas como esta: el domingo 3 de junio de 1928 fui a casa de usted. Cenamos y Grace se sentó sobre mi rodilla para darme
un abrazo y decidí comérmela. Me inventé un cumpleaños y ustedes le dieron permiso para que me acompañara. La llevé a una casa abandonada en la que me había fijado. Al llegar, me desvestí completamente para evitar las manchas de sangre. Cuando me vio desnudo, empezó a llorar, a gritar y echó a correr. La alcancé, la desnudé y empezó a patalear, morder y arañar. La estrangulé, corté su cabeza, la partí por la mitad y me la estuve comiendo en pedacitos durante 9 días. Lo más sabroso fue su culito asado. Me la pude tirar, pero no lo hice. Su hija murió virgen. Me está resultando muy difícil verdaderamente hacer hoy este capítulo por la vulnerabilidad de las víctimas y de la poca sangre que tenía este hombre a la hora de dar detalles y ser capaz de mandarle esta carta a unos padres que estaban desesperados por encontrar a su hija. Es un psicópata de manual muy, muy duro de leer y de escuchar. Una vez leída la carta, el padre entró en un infierno y con un gesto de horror se puso en contacto con el detective King, el cual ordenó un análisis detallado de esa caligrafía, así como de los folios y del sobre que el presunto asesino había enviado. En noviembre de 1934 se descubrió una marca muy curiosa que hasta entonces había pasado desapercibida por los investigadores. La marca era un pequeño membrete que identificaba el origen del sobre. Este, según el estudio, procedía de la Sociedad de Socorros Mutuos de Chóferes de Nueva York. King por fin tenía una pista clara sobre el paradero del ogro. Con su hombre visitó la aseguradora, preguntando con tal precisión que al poco apareció un posible sospechoso. El candidato se llamaba Lee Siskowski, un modesto conductor que desde luego no cumplía con las expectativas exigidas de un psicópata criminal. Tras interrogarlo, reveló haber sustraído material de escritorio perteneciente a la aseguradora, pero lo más importante fue que buena parte de esas hojas y sobres robados habían sido depositados en una pensión ubicada en el 200 este de la calle 52. King, con gran sagacidad, no tardó en deducir que aquel chofer no era su hombre y urdió un pequeño plan para seguir adentrándose en este entramado caso. Se desplazó a la pensión inscribiéndose como huésped en el registro del hostal y comprobando con excitación que la caligrafía de la carta enviada a los Bach se correspondía con la de un inquilino alojado en esa misma pensión. Durante algunos días, King vigiló los movimientos del que ya era el principal sospechoso del caso. Albert Fish seguía con su rutina diaria sin percatarse que la policía pisaba sus talones. Un día, King entró en la habitación de Fish, dispuesto a encontrar las pruebas que incriminaran al anciano. Tras una rápida ojeada, descubrió un baúl. Al abrirlo, se topó con un abultado paquete de recortes de periódico en los que se podían leer muchísimas noticias relacionadas con las atrocidades cometidas por otros psicópatas asesinos. El principal grupo de artículos se centraba sobre Fritz Hartmann, el carnicero de Hannover, otro ogro come niños como Fish. El veterano detective supo en un par de minutos que se encontraba ante un asesino de grueso calibre que incluso llegaba a imitar el comportamiento de otros psicópatas como él. Mientras se enfrascaban en la lectura de estos textos de estos periódicos encontrados, llegó Fish. Los dos hombres se miraron fijamente. King detuvo a Fish sin que éste mostrara ningún tipo de oposición. El policía comenzó a explicarle sus derechos legales, pero en un descuido
Fis extrajo de su bolsillo una navaja y con ella lo intentó agredir. Para King no supuso ningún problema reducir a ese anciano y una vez esposado lo condujo a comisaría. El ogro de Nueva York había sido capturado. El 13 de diciembre de 1934, cuando empezaron a interrogar a Fis y este se vació de lleno. Los investigadores jamás se habían enfrentado a un asesino de estas características. Fis aseguró que obtenía un inmenso placer cuando se provocaba la sangre en su cuerpo, para lo cual utilizaba un largo palo en cuya punta había colocado varios clavos. Con esta herramienta golpeaba su espalda repetidamente hasta sangrar. En otras ocasiones usaba algodón impregnado en alcohol que situaba dentro de su ano para, una vez allí, encenderlo. Esta práctica también la realizó, según él, con algunas víctimas. Pero sin duda, lo que más entusiasmaba a Fis era insertar agujas de marinero en su propia pelvis y testículos. En efecto, tras realizarse alguna radiografía, se comprobó que un total de 29 agujas estaban clavadas en el interior de la zona anteriormente citada. Incluso alguna mostraba síntomas de estar oxidada. No obstante, la tragedia se incrementó cuando Albert Fish escupió los datos sobre la cantidad de crímenes cometidos. Todavía hoy se sigue discutiendo, como he dicho antes, el número de víctimas debido a lo que he comentado de la Primera Guerra Mundial. Se barajó una cifra de 400, luego la bajaron a un centenar, pero lo cierto es que se pudo acusar a este asesino de cometer 15 crímenes, que son los que el propio Fish recordaba con más nitidez. Los psiquiatras emitieron su propio diagnóstico y no pudo ser más concluyente. Detectaron varias anomalías, entre ellas sadismo, masoquismo, castración, exhibicionismo, voyeurismo, pedofilia, coprofagia, fetichismo, canibalismo e hiperedonismo. Él, tras escuchar este veredicto, se limitó a decir: no soy un demente, soy un excéntrico. El 16 de enero de 1936 fue ajusticiado en la silla eléctrica. Las agujas de sus testículos generaron un cortocircuito en la primera descarga, haciendo que Fish no muriera de primera, sí muriendo en la segunda descarga, que fue totalmente implacable. Pero minutos antes de morir, tras esta primera descarga, dijo: qué alegría morir en la silla eléctrica, será mi último escalofrío, el único que todavía no he experimentado. Y hasta aquí el podcast de hoy, bastante duro, bastante difícil de digerir. Espero aún así que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.